Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 1 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, en nuestros corazones, y que nuestros corazones sean ese terreno fértil, esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Aquí vemos cómo Jesús calma la tempestad calmada. Muchas veces en nuestra vida nos llegan algunas tempestades, unas de una manera, otras de otra. Jesús hoy se hace presente junto con nosotros, como Él lo está todos los días,
Mateo capítulo 28, versículo 19, dice Jesús, he aquí, eh, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice Jesús, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Entonces Jesús está siempre con nosotros. Y como dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién o qué podría estar contra nosotros? Ni la tristeza, ni la amargura, ni la soledad. Nada puede estar contra nosotros porque Dios está con nosotros. Si nos, si nos mantenemos unidos a Él, ¿quién podrá estar contra nosotros? Vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 31 en adelante. Romanos capítulo 8 del versículo 31 en adelante. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es el Todopoderoso. Nadie es más poderoso que Dios. Nadie. Dios es el Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, los mares y cuanto lo llena. Si Él está de nuestro lado, ¿quién va a estar contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él cómo no nos dará con él el graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? No nos separa la tribulación del amor de Jesucristo. Dicen en 2 Corintios 12, 9 y 10 que cuando estamos más débiles es cuando Cristo se hace presente en nuestra vida y somos más fuertes. La tribulación, la angustia, la desesperación, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, matados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. En todas nuestras tribulaciones, nosotros salimos siempre vencedores, gracias a aquel que nos llamó. Porque las pruebas que tenemos en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas, son muy necesarias. Es necesario que pase la prueba. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo dices esto? Si nosotros en esta vida venimos para que seamos felices y vivamos de la manera que queramos, no es así. Tenemos que vivir de acuerdo como el Señor nos manda a vivir. Por eso dice San Pedro allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, el versículo 14 también, como hijos obedientes, que siempre tenemos que ser obedientes ¿a quién? A Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 3, porque si no se presenta la prueba, entonces, ¿cómo se prueba que somos de virtud probada? Este camino del Señor es de mucha perseverancia. Y si no hubiera que perseverar y no hubiera que ser constante, entonces, imagínense qué sería. Las pruebas nos van haciendo fuertes. Las tribulaciones nos dan sabiduría, nos acercan a Dios. ¿Cuántos de nosotros antes, cuando, entre comillas, todo parecía bien, pensábamos que no necesitábamos de Dios? Pero de pronto una enfermedad, la muerte de un ser querido, el desempleo, eh, la falta de alimento, la falta de trabajo, la falta de unión en la familia, nos llevó a buscar de Dios.
que es nuestro Padre amoroso. Y a través de estas tribulaciones, de estas pruebas que tenemos en la vida, siempre hay algo bueno que aprender. Dice en Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Mas aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Los cristianos nos gloriamos hasta en las tribulaciones. ¿Qué dice el mundo de hoy en día? Pare de sufrir, hermano mío. Pero si San Pablo, él sufre por la iglesia de Cristo, Colosenses 1:24. Es más, todos cuantos queremos conocer y seguir al Señor, siempre pasaremos por ciertos sufrimientos. Allá en Eclesiástico o Siracides capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice la palabra de Dios: Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque siempre vendrán pruebas, siempre vendrán tribulaciones. Jesús dijo en Juan 16:33, en este mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Y también la Sagrada Escritura nos dice hoy en Romanos capítulo 5, versículo 3, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Nos gloriamos en qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. ¿Se dan cuenta? Esa tribulación que pasamos siempre produce un fruto bueno, siempre produce algo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, mejor prójimo de los demás. La tribulación engendra la paciencia. Y si no hubiera tribulación, ¿cómo aprenderíamos a ser pacientes? Y si no hubiera alguien que siempre hay un dicho por ahí que dice, nos mate de irras, ¿cómo entonces eh, nosotros desarrollaríamos o pondríamos a trabajar nuestra paciencia, la capacidad de sufrir, la capacidad de mantenernos firmes, pacientes, que la ciencia de la paz abunde en nosotros? Entonces la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. ¿Se dan cuenta? Es fácil decir, oh, yo soy valiente, yo soy paciente, no hago. Pero cuando alguien viene y te lleva hasta el límite, tienes que poner a trabajar la paciencia. Y la paciencia siembra la virtud probada. Todos tenemos que ser de virtud probada. 1 Corintios 11:19. Es necesario que pasen divisiones, que pasen tantas cosas para ver quiénes somos fieles a Jesucristo, quiénes somos de virtud probada. Porque hay muchos que están sí cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal, cuando hay problemas, hay tribulaciones, hay retos, o agarran el camino ancho, como dice allí en Mateo 7, del 13 al 14. Agarran el camino ancho, o sea, por donde está más fácil y se van. Más los valientes nos quedamos siempre adentrar por la puerta estrecha, porque dice Mateo 7 del 13 al 14, ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición, más que angosta es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella, porque al mundo de hoy le gustan las cosas fáciles, le gustan las cosas como ellos quieren, sin darse cuenta que Dios es el arquitecto de nuestra vida. ¡Qué belleza! Dios es el arquitecto de nuestra vida, y Él hace de nuestra vida lo que a Él le parece bien. Él nos utiliza a nosotros como instrumento suyo, como a Él le parece bien. Y nosotros solamente podríamos decir, como dice Lucas capítulo 17, versículo 10, siervo inútil soy, he hecho lo que he tenido que hacer. Nosotros podemos pedir a Dios siempre, como le pidió Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, Señor, dame sabiduría para poder entender tu palabra, para poder vivir tu palabra. Dame inteligencia para poder aprender lo que tú quieres que yo haga con mi vida, para que sea la gloria para ti y no para mi vanagloria. Entonces, como decía ya Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Porque a veces nosotros queremos hablar, Señor, mira, esto me pasa, tengo este problema, me duele por aquí, me duele por acá. Entonces, no le dejamos al Señor que nos hable a nosotros, porque a nosotros no nos gusta escuchar, nos gusta hablar. Como los protestantes, muchos, ¿no? Les gusta habla y habla y habla y habla y no les gusta escuchar.
Habla, Señor, que tu siervo te escucha. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Recuerdan cuando Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro ahí en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13? Nos dice, antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios sabe lo que ustedes y yo estamos pasando. Él sabe lo que nos han lastimado. Dios sabe las heridas que llevamos dentro en el corazón. Dios sabe por los sufrimientos y tribulaciones que hemos tenido que pasar, que hemos pasado o que estamos pasando ahora mismo. Él sabe todo eso. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿No va a ver lo que estamos pasando? ¿Acaso no va a escuchar aquel que hizo el oído? ¿Acaso no va a escuchar nuestros clamores que le clamamos y le pedimos? Entonces, en la tribulación, cuando tenemos tribulación en nuestra vida, esa tribulación engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud probada. Y la virtud probada, la esperanza. ¿Se dan cuenta por qué estas tribulaciones, por qué estas pruebas? Para que ustedes y yo engendremos la paciencia, la virtud probada y la esperanza, para que nuestro corazón esté puesto en Cristo Jesús. Él es el único que salva. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más salva, solo Cristo salva. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bendito sea Dios. Allí en Santiago capítulo 1 del versículo 3 en adelante nos dice la palabra de Dios que las pruebas que ustedes y yo pasamos deben de ir siempre acompañadas de buenas obras. No solamente nos quedemos ahí agonizando con la prueba, también que esa prueba que estamos pasando presentémosla al Señor y Él nos dará la fuerza y Él luchará por nosotros. Allí en Eclesiástico capítulo 4 versículo 28 dice la palabra de Dios, lucha por la verdad y por la justicia, Dios luchará por ti. Esas pruebas que pasamos siempre han de ir seguidas por nuestras buenas obras, porque a veces le pedimos al Señor que nos dé la salud y nosotros mismos comemos comida chatarra, muchos se embriagan, muchos hacen cosas que es malo para su cuerpo. Entonces pedimos algo bueno al Señor y hacemos algo malo. Pedimos al Señor paz para el mundo entero, paz para mi familia, y somos los primeros que llevan las divisiones, que no siembran la paz, sino que siembran los pleitos a través de chismes, a través de cuentos, a través de falsos testimonios, a través de calumnias. Entonces se dan cuenta y a veces decimos, oh Dios mío, esta enfermedad que tengo que padecer por tanto tiempo. Pero aún así le pedimos compasión a Dios, ten compasión de mí, pero no somos compasivos con los demás, no somos misericordiosos con los demás. Entonces, en qué queda nuestra petición al Señor cuando nosotros mismos no damos ese fruto de aquello que le pedimos al Señor? Qué belleza, ¿no? Y eso nos lleva a pensar bastante. Entonces, el Evangelio de hoy. La tempestad calmada. Dice, este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Para nosotros, seguir en adelante, siempre es necesario movernos, es necesario hacer, es necesario avanzar, es necesario dar el siguiente paso, es necesario dar el máximo esfuerzo, es necesario dar la milla extra. Dice Jesús, pasemos a la otra orilla. Están en una orilla, van a la otra orilla. Eso requiere de una acción. La fe tiene que ir seguida por buenas obras. Léanlo en casa, Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. La fe tiene que ir seguida de buenas obras. Pasemos a la otra orilla. O sea, de un lado a otro lado. Dejemos el viejo yo
y empecemos el nuevo yo. A ejemplo de Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo quedó atrás y lo nuevo pasó a la otra orilla, a seguir con Jesucristo. Pero también vemos aquí algo muy importante. El hecho que sigamos a Jesucristo y pasemos a la otra orilla, no quiere decir que todo el camino va a ser más fácil. Ya vamos a ver qué pasa cuando ellos pasan a la otra orilla en ese proceso. Entonces Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Va a haber un proceso, van a ir del un lado al otro lado. Entre este lado de una orilla al otro lado, aquí en el medio, hay algo. Pero ese algo es para el bien de los discípulos y para el bien de todos nosotros. Dice, despiden a la gente y le llevan en la barca como estaban e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Entonces, ¿qué sucede? Pasemos a la otra orilla. Cuando van en el transcurso, en el proceso, ahí es que le viene una gran tribulación. Las olas empiezan a golpear fuerte y ellos empiezan a tener miedo. Cuando ustedes y yo somos obedientes al Señor, siempre van a ver esas olas que nos golpean. Ya sea, a veces pensando desde la misma familia, siempre te van a decir, cuando tú empiezas a ir a misa, cuando empiezas a leer la palabra de Dios, cuando tú empiezas a participar de los ministerios de la iglesia, o el santucho, o la santucha, y tantas cosas que te dicen, no le pares, tú sigue. Dice, él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús estaba durmiendo tranquilo, tranquilito, él iba durmiendo. Cuando los discípulos van, Señor, ¿no te importa que nos muramos aquí, que perezcamos, que nos ahoguemos? Imagínense. En el Salmo 4, versículo 9 dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque Jesús pone su confianza en Dios. Jesús pone su confianza en Dios y a los discípulos, a ellos, a ustedes y a mí, porque la palabra de Dios en Isaías 48 dice es para siempre y para todos. Entonces, a ustedes y a mí nos enseña también a poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas personas hay que no pueden dormir por las preocupaciones? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será con esto? ¿Qué será con aquello? Más bien, esas preocupaciones le deteriora su salud, le quita el sueño, le da insomnio. ¿Y qué hace preocupándose? Preocupándose nada, ocupándose sí. Entonces dice Jesús, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. Porque cuando tenemos nuestra fe puesta en el Señor, podemos vivir siempre tranquilos, podemos vivir felices, aunque con pruebas, pero jamás derrotados. Dirá San Pablo allá, y vamos a leer ahorita mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 8 al 9. Dice, y así estamos nosotros a veces, mire, cuando estamos confiados de Jesucristo, apretados en todo, mas no aplastados. ¿Cuántos estamos apretados económicamente? En cuanto a nuestra salud, problemas, dificultades, enfermedades y tantas cosas. Dice, apretados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Porque el Señor nunca nos abandona. Él es nuestro amigo fiel. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Porque el Señor está siempre con nosotros. En la cita
que meditamos al inicio, Mateo 28:20 dice Jesús, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, en nuestro proceso de hacerle caso al Señor, va a haber siempre tribulaciones, va a haber siempre pruebas. A veces podemos pensar que nos estamos ya acabando. Señor, no te importa que perezcamos, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que la barca se vire, porque las olas le daban fuerte. No te importa, Señor. Miren cómo Jesús dice. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, cállate. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces Jesús se despertó. Y él no se levantó. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuénteme. Se levanta, le dice al viento, cálmate. Le dice a las olas, cálmate. Al viento, cállate. Y se calmó y se cayó. Así de fácil. Por eso es importante también cuando estemos en medio de nuestra familia, de un grupo de personas y algo esté sucediendo y muchas personas se empiezan a desesperar. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y tienen mucho nervio. La forma como se les calma, dándoles seguridad, hablándoles firme, hablándoles tranquilos, poniendo nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, a veces cuando los niños se asustan en algo y escuchan algún ruido y se asustan y corren y lloran, es cuando uno, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo, no pasa nada. Y así mismo es Dios. Cuando nosotros nos estemos asustando, que esto me sucede, aquello me sucede, Dios siempre nos dice, no temas, aquí estoy yo para ayudarte. Dice en Isaías 41, versículo 10, no temas, aquí estoy yo para ayudarte, para sostenerte de mi diestra justiciera. Y Jesús les dice a los discípulos, y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? A ver, ¿por qué estamos con tanto miedo? ¿Por qué? Por una razón, y Jesús lo dice. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, el miedo es la ausencia de la fe. Donde no hay fe, el miedo abunda. Donde hay fe, el miedo disminuye. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve, es la seguridad de aquello que se espera. Jesús llegó a decir en Marcos 11:24, todo cuanto pidan, pidan con fe, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Que el miedo nunca te domine, porque donde abunde el miedo, la fe se ausenta. El miedo es la ausencia de la fe. Donde abunda la fe, el miedo se desvanece, el miedo desaparece. La fe. ¿Y cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Siempre en oración y alimentándonos de la palabra de Dios, como dice allá en Hechos capítulo 6, versículo 4. Siempre en oración, siempre alegres, siempre en oración y siempre dando gracias a Dios por todo. Como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 15, 16, 17. Siempre alegres, siempre en oración, orando perseverantemente y dando gracias a Dios por todo. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Jesús hoy te dice a ti y a mí que no tienes fe. ¿Por qué estás con miedo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás ahí? Oh, estoy solito, nadie me quiere. ¿Por qué a veces vamos a mendigar amor a personas, a seres humanos, llorando por una persona? Llorando porque no me quiere. Llorando. Y Jesucristo está ahí con el corazón abierto para recibirte a ti y a mí. Y nosotros vamos a buscar muchas de las veces refugio en personas que nos fallan,
que nos abandonan, que nos traicionan, que se burlan de nosotros, que trapean el piso con nosotros, por decir así. Y ahí estamos metidos. Cuando Jesús está esperando para que tú y yo nos acerquemos a Él y de la mano de Él, guiados por Él, alcancemos la meta de nuestra salvación, que es la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Y termina diciendo el Evangelio de hoy: ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Él es Dios, el Todopoderoso, para quien nada es imposible. Bendito sea Dios, alabado sea su santo nombre. Que la fe nunca se ausente de nuestra vida, a pesar de las tribulaciones, porque la fe hace que el miedo desaparezca. Y donde no hay fe, el miedo abunda, porque el miedo es la abundancia de la fe. No jamás al miedo, siempre puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe siempre a ustedes, a sus familias y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, llegue a más personas, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les quiero mucho. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana con la reflexión del Evangelio del Día con tu hermano Carlos Pauta a través de este canal, tu canal de evangelización. Un abrazo bien grande para todos, como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.